Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Este domingo, 2 de marzo, vamos a tener un tema que verdaderamente es digno de un análisis minucioso y cuidadoso. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con términos que recién comienzan a definirse o a redefinirse y todavía pueden estar en un limbo, ¿no? de mucha ambigüedad. Y en ese limbo de mucha ambigüedad tendría que operar no solamente la justicia, si se le puede llamar así, sino también la relación bilateral México con Estados Unidos y las consecuencias que eso traería en el futuro inmediato para nuestro país, especialmente en el aspecto económico. Total, para este asunto está con nosotros el día de hoy nuestro querido asesor y por supuesto comentarista y analista, Javier Sepúlveda, que como editorialista y su análisis siempre puntual. También está con nosotros Olmo Guerrero, que es catedrático de la Escuela Libre de Derecho, abogado, experto en temas de políticas públicas, y por parte de casa, Alejandro Silva, a quien también le doy siempre la más cordial bienvenida, como parte de la estructuración, ¿no?, de este tema. Y el tema para hoy es este asunto que ha tenido que ver con toda la negociación entre México y Estados Unidos para tratar de contener o detener la intención de Donald Trump de aplicar los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, pero relacionado con el tema de la seguridad, el narcotráfico, las armas y la migración. Entonces, pues es toda una revoltura. Creo yo que son muchos temas, ¿no?, en esta capirotada de asuntos políticos. El asunto principal hoy, Alejandro, planteabas tú el tema de la entrega de los 29 narcotraficantes. ¿Quieres tú abrir la conversación? Bueno, yo separaría dos áreas, ¿no? Primero, obviamente, lo jurídico policial, sí, y por otro lado lo político, porque recordemos que Trump se decía que le dio un plazo a México que se vence, creo que este lunes o martes, para demostrar que estaba cometiendo fentanilo, el crimen organizado, antes de aplicar aranceles. Casualmente hay temas. Primero surge la carta del Mayo Zambada, ¿no? Hace casi 2 semanas, donde reclama o pide que lo traigan a México, y ahí se hace una especie de revoltura, por no usar galimatías que se oye un poquito mamador. Revoltura presidencial, no oficial, ¿no? Sí lo queremos, ya lo pedimos. Es mexicano, vamos a defenderlo, y de repente, apenas el jueves en la noche, tarde, resulta que sacaron de todos los penales federales de alta seguridad a los 29, así le llaman a los 29, entre ellos Caro Quintero, el Z40, su hermano, gente de Cártel Jalisco Nueva Generación, de todos esos cárteles nuevos. Y los entregan sin ningún problema. Y hoy, hoy sabemos, o lo poco que sabemos es que no sabemos cómo los entregaron, ¿no? Porque la presidenta dice, no, ¿saben qué? Pues no, lo va a anunciar el Gabinete de Seguridad, y empieza a hablar de lo político, que es que el Poder Judicial los iba a liberar, ¿no? Así se suelta palabras más palabras la presidenta, lo repite Harfush. Y Guess Manero dice, no, pues es que los entregamos porque el artículo 89 de la Constitución lo pide, y otro artículo ahí de la Ley de Seguridad también nos lo pide. Así, bueno, pues ¿cómo están? Están extraditados, los entregaron, los expatriaron, ¿qué hicieron con ellos? No queda claro, pero Estados Unidos dijo, a ver, ellos fueron expulsados de México, esa fue la última declaración de la Casa Blanca, y por lo tanto se abre la posibilidad de cargos, como dices tú, de terrorismo, juzgar como terroristas a varios. Un punto. ¿Qué diferencias implicará eso? Sí, ¿no? ese tema primero. Y dos, históricamente, porque fue histórico, nadie puede negar que sea histórico. La DEA salió el viernes cuando Caro Quintero fue lo típico, ¿no? Te declaras no culpable en Estados Unidos. ¿Por qué? No lo entiendo. Sí, pues todos sabemos que en Estados Unidos te conviene más negociar que pelearle al sistema, ¿no?, judicial. Pero bueno, es histórico ver a Caro Quintero descender de un avión que decía Marina, que te de Marina, y recibido por agentes de la DEA y esposado con las esposas que usó Quique Camarena, el agente al que él pues se le acusa de haberlo asesinado en 1985, y que derivó en aquellos años, 40 años, una crisis bilateral, unas primeras crisis bilaterales de México con Estados Unidos,
que ha sido un tema incluso de cultura popular y mediático. Sí. Claro. La serie en los 80s, ¿no? Es La miniserie, más bien dicho, de la guerra de las drogas, ¿no? Que hablaba del tema. Hubo una temporada de Narcos México basada en eso. Claro. Sí, ese crimen fue de hecho tema de una rueda de prensa presidencial en También. Estados Unidos. ¿no? Sí. Entonces, Claro. entonces ese tema, esos son los dos ámbitos, lo político y lo jurídico. Y luego viene lo económico. Y bueno, sí, lo que se comenta, porque pues, se soltaron, ¿no? los aparatos de pues, la derecha y los defensores del gobierno federal, los segundos queriendo imponer la narrativa de que nos mandamos para allá porque los jueces corruptos se van a soltar, y los demás dijeron, bueno, pues es que se tuvo que doblar ante Trump porque no hay manera de que no te pararan los aranceles si no les entregaban 29 personas mexicanos, conocidos, narcotraficantes, ¿verdad? Y que van a enfrentar la justicia en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a pasarnos en la primera pregunta que plantea Alejandro. ¿Estos sujetos van a ser tratados bajo la categoría de terroristas o bajo la categoría de criminales de alto impacto? Es un punto bien importante ahorita que decían que era una capirotada, decías totalmente adecuado. Puede ser que se les pueda tratar. Las reglas jurídicas para este caso concreto, por utilizar un eufemismo, van a ser flexibilizadas. Es una realidad por el contexto y por el tipo de gobierno que Donald Trump ha mostrado recientemente, y se vio, creo que uno de los ejemplos más claros es con la entrevista que tuvo con Zelensky. El presidente es clarísimo que las categorías que comentan son totalmente adecuadas, lo político y lo jurídico. Creo que el antecedente nos puede servir para lo que está pasando. ¿Por qué como terroristas? Por un punto yo podría decir, les conviene a Estados Unidos desde una perspectiva de comunicación catalogarlo como terroristas, porque cuando se cataloga únicamente como tráfico, delitos contra la salud, siempre ha estado pendiente el tema, bueno, ¿y cuál es la culpa de Estados Unidos? Porque son gente que transporta aquí para allá, pero ¿qué pasa con todo Estados Unidos? La distribución interna. La distribución y todo eso. Si le dan la categoría de terroristas, creo que rompe ese contraargumento. Ojo, es terrorista, no estoy hablando, estoy viendo que le está pagando un interés de orden amplio, de orden social en sus estructuras básicas. Entonces yo creo que en cuanto a comunicación, entiendo que rompe el contraargumento de decir que ustedes también son copartícipes de esa culpabilidad. Al ser un terrorista, por un lado creo que es de comunicación, y por el lado jurídico, amén de la mejor opinión que tengan ustedes, Estados Unidos pues, ya tiene muchos antecedentes de derecho doméstico, en el que una vez que se trata de terroristas, pues tenemos todo el antecedente de Guantánamo, en que las reglas procesales prácticamente las van a flexibilizar, insisto en este eufemismo, y sobre todo creo yo que tal vez márgenes de interpretación de pruebas o cargas probatorias van a estar tendiendo a flexibilizarse para garantizar condenas de culpa. Ahora, en este caso, el interés que puede tener Estados Unidos en tener precisamente a estos sujetos que son, como le llaman, peces gordos, y que evidentemente, como dice un refrán, Javier, para tener el pico largo hay que tener la cola corta, ¿no? Y seguramente, luego del valor del dinero, yo creo que lo que tiene mucho poder es la información. ¿Hasta qué punto crees que a estos sujetos, por lo pronto, se les va a someter a exprimir y luego rayar la cáscara de encontrar toda la información de los vínculos que pueda haber para sus operaciones tanto en México como en Estados Unidos? Mira, por supuesto que son sujetos de investigación y de exprimir información, como utilizas tú el término. Y por supuesto que gran parte de la primera investigación que van a hacer va a ser en ese sentido, o sea, sacar el mayor cúmulo de información posible sobre la operación de los cárteles mexicanos, sobre nombres de involucrados, de operadores y sobre todo... Facilitadores del pues, gobierno. Sí hay, exactamente, sí hay nombres de políticos corruptos involucrados en este tema, en la protección, en el lavado de dinero, en el trasiego mismo. Políticos, o sea, empresarios y demás. O sea, porque por supuesto, no mira, en el tema del lavado, que poco se habla cuando hablamos de este tipo de extradiciones y de que era el capo principal. Pues a veces los capos son las cabezas visibles, son las cabezas de playa, cañón, ¿sí? Los que traen las armas, pero los verdaderos narcotraficantes a veces están en una computadora en Nueva York y otro en Ciudad de México y otro en Los Ángeles, triangulando transferencias, dinero por vía transferencia electrónica. Ese vertiente es la que no se ataca
y es de las que pocas veces nos enteramos, en donde incluso están involucrados bancos de gran renombre internacional. Hubo casos hace 10 o 20 años de un banco de origen de Hong Kong que estaba lavando dinero en Nueva York, y hubo una multa ahí de 400 millones de dólares, no digo marcas, pero le perdonaron o sea, sigue operando en México, sigue operando en Estados Unidos, sigue operando a nivel mundial. El Banco Ambrosiano. O sea, ¿verdad? podríamos poner ejemplos para la vida. Digamos que es un banco donde filmaba películas Bruce Lee. También, y protagonista del Padrino 3. Sí, entonces el tema aquí del lavado es el que pocas veces ponemos en la mesa. Y hablando de terrorismo, ahorita que hablábamos de que van a ser juzgados como terroristas, y eso qué significa, incluso aquí el experto en jurisprudencia, compañero de mesa, el buen Olmo, dice, bueno, va a ser muy flexible. Sí. El tema es que no hay mucha jurisprudencia justamente sobre juicios a terroristas y cuáles son los criterios jurídicos. Claro. Por ejemplo, en México, dime si estoy en un error, pero yo no sé si está tipificado en el Código Penal el delito de terrorismo como tal, y qué implica y en qué momento se tipifica el delito o se encuadra el delito jurídicamente de terrorismo, porque terrorismo en sí mismo es infligir terror hacia grandes masas. Claro. Y hacer daños y amenazar al Estado y a la sociedad. En ese sentido es el delito de terrorismo. El punto aquí es que también, si lo vemos por el lado político, pues Trump está jugando al terrorismo político con amenazas económicas. Sí, es una extorsión. Entonces, prácticamente. Ahí habría que poner en la mesa todos estos elementos para decir, bueno, si los van a juzgar como terroristas, seguramente van a ser juicios sumarios, abreviados, y donde lo que se avisora a corto plazo es la pena de muerte para la gran mayoría de los 29. Digo, no quiero adelantar vísperas, pero ya se está manejando mediáticamente que, por ejemplo, en el caso de Caro Quintero, y en este caso mandan al hijo a que le ponga las esposas, y, o sea todo un show. Cosas simbólicas, mediáticas, que en otras circunstancias, y tal vez en este país, el hijo de una persona como Enrique Camarena Salazar, aquel agente de la DEA asesinado, pues diría, oigan, yo me excuso, porque aquí voy a juzgar con las vísceras al asesino o al presunto asesino de mi padre. Sí. Cuando allá lo ponen como si fuera una serie de televisión, de que ahora el hijo, la segunda generación, viene a cobrar venganza, aunque se supone que en la justicia no hay venganza, sino hay un equilibrio sano. Claro. Y en ese sentido, yo no sé qué opine Olmo, pero pues está rompiendo justamente ese equilibrio. ¿Cómo pones? O sea, si por ejemplo ahorita se habla de la ley antinepotismo en México, pues ahí yo podría decir que hay una especie de nepotismo jurídico, porque va a intervenir en el juicio de Rafael Caro Quintero, el hijo de la víctima, el hijo del que fue víctima de Caro Quintero. Entonces ahí dices tú, pues como dicen en los juzgados, no al lugar. Bueno, claro. Con esto cumplimos el primer bloque, regresamos en un momentito más y tenemos muchas cosas que explorar. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar en cuanto a represalias, repercusiones? Una vez que se agarra palos el avispero, pues habrá que ver qué es lo que puede venir a continuación en manera de reacción para nosotros aquí en México, y lo que pueda suceder también en Estados Unidos cuando empiecen a surgir nombres. Volvemos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Estamos viviendo un momento histórico, un hito histórico, un presidente de un país vecino que le cambia el nombre al Golfo de México, que les cambia la clasificación a los narcotraficantes y los convierte en terroristas, y de que de alguna manera, muy a su estilo, opta por poner una presión tremenda sobre un país con una cuestión de carácter económico,
pero que la capitaliza o la orienta a través de otros temas que le molestan. O sea, nos hace responsables de tener que detener la migración, nos hace responsables de tener que detener al crimen organizado que surte de drogas a un país que las consume desaforadamente y que pues no ha mencionado mucho de qué hacer con respecto a cómo es que nos hacen llegar las armas acá. Pero casi siempre cuando cae una cabeza grande, porque esta sería como una doble caída, ya estaban en un penal. Claro. Pero ahora van a estar frente a los Estados Unidos y esto traería represalias, consecuencias. Bueno, yo la verdad sí, no soy de la opinión de quejarme porque se llevan a los narcos a jugarlos a otro lugar donde el Estado de Derecho es más fuerte. Y no, tampoco me voy a quejar porque hacen un show mediático y ponen al hijo de la víctima a prácticamente esposar al acusado. A mí no me preocupa eso. ¿Qué te preocupa? A mí incluso más que preocuparme, creo que más allá de todo lo, porque como dije, lo político y lo jurídico que estamos viendo en este momento, es necesario una sacudida de ese tipo. El mismo, porque fíjese también, digo, a lo mejor esto no es parte del análisis como tal, o no está a la vista, fíjese también cómo Trump llega y destruye o aniquila una instancia como Leslie USAID, que fue una organización supranacional de Estados Unidos que en México vino a impulsar la instauración del sistema penal acusatorio, claro. Que es hipergarantista, si coincides conmigo, es hipergarantista, y eso de cierta forma, esas reglas que hicieron, pues de cierta forma permiten esa media verdad que dice la gente del gobierno federal, ¿no? De que los jueces estaban apoyando o ayudando a los capos, porque si tienes ese sistema... Hoy lo dijo la presidenta. Y lo dijo Harfuch también. Si tienes ese sistema hipergarantista donde pues primero es tu amparo, primero es tus recursos jurídicos y luego ya lo demás... Una corrupción pues ofensiva. Más que una corrupción ofensiva es que tienes un sistema que te amarra mucho las manos. Entonces Trump está destruyendo el USAID y dice, ya lo destruí el USAID. Bueno, no lo digo así, ¿verdad? Pero podemos pensar, ya destruí el USAID, ahora sí pásame a estos tipos porque tú no puedes hacerlo porque Biden te obligó. Bueno, Biden y todos los anteriores, ¿verdad? Te obligaron a ese sistema de justicia hipergarantista. Yo sí me los friego, ¿no? Entonces, digo, a mí no me molesta eso. A mí me parece que está bien porque son 29, no nada más es una organización. Son todas las organizaciones criminales que ya declararon terroristas, volvemos al tema, Estados Unidos, y que sabemos que operan en diferentes partes del país, que sabemos que buscan el control de las plazas, tanto de sus estados como de estados que son no necesariamente propiedad de uno solo, ¿verdad? Sí puede haber represalias, más que represalias yo creo que va a haber reacomodos. Yo soy de la opinión de que si realmente se va a atacar frontalmente a estas organizaciones, podemos llegar a un estadio en el cual ya no van a tener el mismo poder y serían bandas comunes, con a lo mejor acuerdos nacionales, pero no una presencia y operación nacional. No sé qué opinas. Creo, un punto bien importante, hay una fábula, me gusta una frase que dice que cuando el lobo se empeña en tener la razón, los corderos tienen que cuidarse, y creo que México es el cordero, y pues el lobo está del otro lado, ¿no? Entonces, esta fábula, y un poquito a la par de lo que comentas, efectivamente un tema jurídico y un tema político, pero la línea que los separa es milimétrica. Entonces, todo esto que está pasando con todas las aristas o la capirotada, como comentabas, nos hace ser la parte perdedora en todos los frentes. Igual que ustedes, yo creo que a lo mejor coincidimos en la mesa en ese punto. Es bien complicado porque nos coloca en un dilema en que pareciera que queremos defender a la gente que se dedica a estos negocios en que se los lleven, pero no es, ¿sabes? Cualquier tipo de oposición hasta pareciera ser que te coloca naturalmente en el cajón del apoyo hacia los narcotraficantes, pero hay todo un tema que te puede dar razones lógicas para decir es que en sí mismo, como lo que se está haciendo realmente no va a acabar con el problema de fondo, es decir, nos va a colocar en una situación más riesgosa a nosotros, más inestable a nosotros. El que se lleven los narcos, es decir, no quiero que se los lleven porque no corresponde un tema de que se termine con la problemática, es un tema que las personas que se están llevando tienen un beneficio político del otro lado. Pero Olmo, yo te quería comentar esto. Ahorita dijiste un término muy importante, ¿cuál es la raíz o el origen o el problema de fondo? Si recordamos un poquito, ni siquiera era la cuestión de las drogas, ni el fentanilo, ni las armas. En realidad el problema de origen, salvo su mejor opinión, Javier y Alejandro y Olmo, era
aplicar una política hiperproteccionista en la guerra sordeada que traen con China, y esa es la razón de los aranceles, y esa tratar de contener el que no se apliquen los aranceles es lo que nos ha puesto como condición y requisito de trabajar en estos otros temas que aunque parezcan prioritarios, en realidad son secundarios. El interés principal es económico. Totalmente. Ahorita cuando decía que la línea que separa lo político y lo jurídico, yo creo que son temas secundarios entre muchos temas que paralelamente se están dando, es decir, el tema de la guerra con Ucrania, el tema de los aranceles, cualquier posibilidad que ha tenido Donald Trump de dejar claro que tiene más poder que los otros países, lo está aprovechando. Es un conflicto, creo yo, con las políticas chinas, con otras grandes potencias mundiales, y este tema es una excusa, a mi entender, una justificación que le permite decir, yo tengo poder y tú, vecino, y te someto. Lo jurídico está pegadito a lo político, se da una parafernalia de procesos y de temas, se le catalogan no como delitos contra la salud, no como narcotráfico, sino como terrorismo, porque inclusive Estados Unidos viene precedido de toda una campaña mediática de lucha o guerra contra el terrorismo. Aquí tuvimos, en palabras iniciales de Felipe Calderón, una guerra contra el narcotráfico, allá fue más la guerra contra el terrorismo, pero todo coincido totalmente con ello. Por eso yo en la primera participación decía, se van a flexibilizar las instituciones porque creo que es una decisión de Estado, aunque teóricamente una división de poderes, creo que lo que está pasando en Estados Unidos es una decisión de Estado, aun y cuando hay oposición interna, creo que la corriente con mayor fortaleza es una, y esto está sirviendo como una posibilidad para que Estados Unidos nos apriete por los muchos frentes, demostrando que tiene una hegemonía de poder sobre nosotros. Y esto va a ser un ejemplo, creo yo, de muchos ejemplos que se están dando y se van a dar para poder luchar como un ente poderoso en relación con sus enemigos para, creo yo, el predominio a nivel internacional. Qué importante, porque Javier, ¿cómo casarías la hegemonía estadounidense en estos temas con el discurso de la soberanía que está haciendo la presidenta Sheinbaum? Y hay una frase en Estados Unidos que dice, don't call us, we call you. Y yo no sé si le está diciendo, mira, no te vengas a meter aquí. Y este es mi argumento para defender la soberanía. Yo te los mando para allá, hombre. Pero no, a entrega a domicilio. No vengas a meterte aquí a mi casa a sacarlos tú o a controlarlos aquí dentro de mi territorio porque yo traigo el discurso de la soberanía. Pero como dice Olmo, hegemonía estadounidense contra soberanía mexicana, ¿cómo los amalgamas esos dos puntos? Pues mira, lo de hegemonía estadounidense habría que verlo realmente. A mí me parece que la hegemonía estadounidense, tanto económica como militar a nivel global, en este momento está prendida con alfileres. Y justamente por eso es tan gritón Donald Trump, porque está muy consciente de que en realidad su deuda interna y su deuda externa es brutal. O sea, el modelo económico está agotado, ya ni haciendo el negocio de la guerra, ni el negocio del vender gasolinas a los países pobres les está redituando, ni ser una economía extractiva de las naciones del tercer mundo, porque ya el tercer mundo también desarrolló sus tecnologías para convertir productos acabados y no regalar la materia prima. O sea, las condiciones han cambiado, ya no son los 70 ni los 80 cuando tenían su máxima capacidad y su máximo dominio, tanto económico como militar. En este momento habría que ver, y Donald Trump lo sabe perfectamente, o sea, ¿por qué no ha sido tan agresivo, por ejemplo, en el porcentaje de aranceles que va a aplicar a China? ¿Por qué no ha sido tan agresivo en el caso de la guerra en Ucrania? Porque, o sea, concede donde sabe que no tiene la oportunidad de ganar, de imponerse, de dominar. Ahorita nosotros, los más vulnerables y contra los que se ha ensañado más es México y Canadá. ¿Por qué? Porque estamos como socios comerciales. Y territorialmente cerca. Y territorialmente cerca. Entonces, ¿qué pasa? Si aprietan por el lado de la economía con los aranceles, México va a entrar en una recesión y eso a Estados Unidos le conviene. Los capitales especulativos que están en México y la inversión extranjera, o sea, todo eso, los bancos internacionales del Fondo Monetario, todo el modelo neoliberal que está dando coletazos ya agónicos, es darle un poco de oxígeno. Pero aquí el tema también de la hegemonía militar, pues también está por verse. O sea, la OTAN está cayéndose a pedazos. En Europa la ONU ya es un cero a la izquierda. O sea, en Europa están con la mirada en otras posiciones. O sea, ya no es la dominancia militar de la OTAN y la defensa. O sea, ahí se les están cayendo las economías, y ya lo dije la vez pasada. O sea, Alemania está también cayéndose a pedazos.
Francia pues trae una crisis ahí también, aunque si bien es el país con la mayor, el mejor esquema de seguridad social y de esquema de jubilaciones en este momento en Europa, pues eso tampoco le garantiza una hegemonía económica como lo fueron hace 30 o 40 años, junto con Alemania. O sea, creo que los gigantes asiáticos están dominando la economía y Donald Trump, ahora sí que Donald Trump sabe a quién se le aparece. Entonces, tampoco se va a dar un tiro en el pie sabiendo que los japoneses, los vietnamitas, los mismos chinos, pues, alimentan gran parte de la economía estadounidense con productos de muy bajo costo. Claro. Entonces, ¿a quién le va a meter los aranceles? Pues a mis socios comerciales, son los más vulnerables, son los que los voy a aterrorizar porque territorialmente también está amenazando con anexarse Canadá y que sí, o sea, Claro, Groenlandia, claro. O sea, el tema expansionista, pero dices tú, bueno, ¿y qué tanta capacidad real tiene de hacerlo en este momento y cuáles serían los costos no solamente económicos, sino políticos a nivel global? Totalmente. O sea, ¿quién va a voltear a decir, a ver, no, ¿cómo que le estás ladrando demasiado a México y amenazas con una invasión o a Canadá? A ver, a lo mejor se aparece Putin y se aparecen los chinos y se aparecen los coreanos a Corea del Sur y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nosotros también jugamos, o sea, nosotros también tenemos intereses en México, grandes inversiones, o sea, los coreanos ya tienen aquí y párale de contar, o sea, ¿quiénes tienen inversiones en México? Los chinos. O sea, no es una manera tan fácil el decir, les voy a apretar la pinza. Bueno, hay otras opciones. Alex, ¿cuál sería el tema para el siguiente bloque antes de irnos a corte? Creo que hay que ver, cerrar un poco la pinza aquí en el sentido de qué podemos esperar ya realmente de las condenas. Unos fueron enviados a San Antonio, creo que es el caso del Distrito 40 y su hermano, Chicago, donde está también Sinaloa, entonces hay que ir bien cerrando para dónde va ese tema. Bien, tercer bloque, veamos el siguiente capítulo. ¿Qué sigue? Después de esto, y tendría que preguntarles también, ¿qué papel juega el Congreso en los Estados Unidos ante un presidente que parece, esto sí lo digo con pinzas, como dice Alex, no solamente sumamente autoritario, sino casi dictatorial? Regresamos en un momentito, esta es La Nocturna. Esto es La Nocturna y voy a tomar una frase que usan mucho los niños pequeños cuando se les cuenta a alguien un cuento, ¿no? Dice, ¿y luego? El tema es ese, ¿y luego? ¿Qué sigue? Después de lo que hemos visto en unos cuantos días, situaciones prácticamente sin precedente. Alex, tú preguntabas, ¿qué viene después? Sí, digo, hay que tener claro, si bien hasta ahorita el único, o al menos que conocemos mediáticamente, que fue y se presentó ante un juzgado fue Caro Quintero, porque como que le surgía, ¿no? Ya tenerlo sentado frente a un juez y la famosa, ¿cómo se declara usted, verdad? Y, claro. Guilty o no guilty, escogió el no culpable y va a jugar ahí lo que pueda él hacer y sus abogados, ¿verdad? Sí. Pero aún así son 29, ¿no? ¿Qué podemos esperar más allá de esto? ¿Qué podemos ver jurídicamente? Finalmente Estados Unidos, cuando tiene el sistema judicial norteamericano es diferente. Digo, García Luna incluso pensaba que le podía librar, ¿no? Yo me declaro no culpable, yo le peleo y voy a ganar. Y no, o sea, prácticamente está convicto, no está condenado. Sí. Y igual el Chapo Guzmán igual, ¿no? Jugando también su tema de voy a pelearle al sistema norteamericano. Y ahí está, en una prisión de máxima seguridad. Tuvo que ver. Mexicano. No, ellos tienen contratos con abogados norteamericanos, porque es lo que... Normalmente suele ser o ha sido una figura muy pública el que ha defendido a los grandes capos. Sí, porque a veces que el Mayo Zambada sí tenía al suyo y hasta se habló de que había conflicto de interés, pero como que él insistió en que fuera... Y no hubo problema, lo dejó el sistema que fuera, sí, que porque había defendido a su hijo, ¿no? Que había negociado con Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso, de lo que hizo? Yo creo que con García Luna se dio el ejemplo claro de qué esperar. No es que uno tenga voz de profeta, pero creo que es muy evidente lo que va a pasar. El caso, por un lado, los tipos de casos o delitos que se tienen que juzgar, obviamente como te dicen, pues no vas a encontrar un recibito que te diga narcotráfico por 300 kilogramos de fentanilo, son de difíciles pruebas, sin tener acceso al expediente de García Luna de lo que se pudo llegar a obtener con todas las reservas posibles. Evidentemente eran pruebas mucho de dichos de terceros, muy poco concluyentes. Testimoniales. Testimoniales y alejadas.
Entonces, de la información que se va desprendiendo, creo yo que con total realismo, una vez llegando ya el proceso legal, lo veo más de fines de entretenimiento, más fines de parafernalia, de distracción, porque como país y la sobrevivencia de un país, el que salgas después de todo ese esquema me suena ilógico. Hay veces que dicen algo hace clic y algo que no hace clic. Fuera de las justificaciones legales, la forma en que se juzga a García Luna y la condena que se le da, que pareciera decir que si hubiera dicho lo que se hubiera dicho, yo creo que iba a perder. En estos casos, fuera de negociaciones, que está supeditado totalmente a la voluntad de Estados Unidos, creo que sobrepasa lo estrictamente legal. Es decir, dicen en materia legal, les llaman estándares probatorios, que ciertos, en materia penal, lo lógico es que se diga que uno va a ser sancionado cuando se acredite más allá de toda duda razonable. Sí, es el estándar que se utiliza en materia penal. La realidad, yo veo aquí que ese es el discurso, pero veo casi imposible, no sé qué opinan aquí en la mesa, que una vez que ha pasado esto, yo insisto mucho, ya no es tanto una decisión de un poder dentro de un país, yo lo veo como una decisión de Estado. Entonces es casi imposible. Fuera una negociación que siga una conveniencia de Estados Unidos, creo que se van a cumplir las formas para llegar a donde ya sabemos. Necesita Estados Unidos condenas radicales, ¿verdad? Para esos 29, entonces. De ejemplares, porque está rebasado por la espectacularidad del proceso. Fue bien interesante con el Chapo Guzmán. Mi percepción, no sé qué opinan ustedes, es que realmente ya no acaparó tanto, no hubo tanta atención. Incluso el propio atentado de Donald Trump fue un atentado que su vida de promoción o de exposición, yo no sentí que se extendiera tanto como uno hubiera esperado, ¿no? Entonces, creo que las sentencias van a ser espectaculares, van a ser injustas, inclusive, aunque esas personas hayan cometido actos injustos, va a ser un juego bastante complicado de medir moralmente y legalmente. O sea, un linchamiento jurídico, ¿tú crees? Y con tintes de venganza. Si alguien me dijera que a través de la parte jurídica va a lograr un resultado positivo de defensa en los procesados, pensaría que está viviendo una realidad alterna o paralela. Entonces, creo yo que es más un espectáculo. O sea, ya... Con una finalidad de crear una mega cortina de humo para problemas internacionales mucho más graves. Puede tener muchas ventajas. A veces un movimiento, pero no sé qué tanto ese discurso todavía, no sé qué tanto castigar a estos narcotraficantes genera un beneficio político muy profundo. Lo comentabas, totalmente adecuado. Creo que los problemas y las complejidades son una envergadura tan grande que estos movimientos de fichas a lo mejor se quedan cortos en lo cortito. De algo va a servir, como dicen en política, todo lo importante son los tiempos, de algo va a servir un momento. ¿Tú qué opinas, Javier? Porque la espectacularidad de todo este asunto, más la visceralidad de la opinión pública en los Estados Unidos y el peso político que eso tiene sobre los gobiernos, ¿hasta qué punto puede alterar las cosas en cuanto a lo que va a ser el desenlace? ¿Cómo salir de esta situación? Pues mira, el nivel de espectacularidad yo creo que va a durar poco. O sea, es difícil a veces mantener la atención, sobre todo en estos tiempos en donde la información y las noticias nuevas corren muy rápido. Entonces, habrá noticias nuevas todos los días que van a ir matando las otras. O sea, como dicen por ahí, next, ¿qué sigue? A lo que viene, a lo que sigue. Entonces, si no le dan un toque de espectacularidad suficiente o logran generar una expectativa nueva en cada episodio del juicio, esto se va a caer. Entonces, como espectáculo ahorita efectista, está fantástico para la imagen del presidente Trump y de los Estados Unidos, y ven a México vulnerable y que doblaron a Sheinbaum y bueno, como dice Alejandro, pues habría que ver, él no tiene inconveniente en que se hayan exportado o extraditado. México exporta narcos, ¿no? Terroristas calidad de exportación. Entonces, pero bueno, aquí el punto es, podemos decir, muchos pueden estar felices con el tema de, qué bueno que se los llevaron, ya no están haciendo estragos aquí, ya no manejan las bandas de extorsión telefónica desde las prisiones. Puede ser un punto a favor, pero el tema es, ¿qué tantas concesiones va a tener que hacer el Estado mexicano como nación? Claro.
en los meses y en los años subsiguientes de la administración de Donald Trump. O sea, ahorita es, los extraditables, ahí te van los 29 que querías, los más buscados. El punto es, bueno, ¿y qué sigue? O sea, a mí se me figura políticamente Donald Trump como el monstruo come galletas, perdón por la comparación, pero para ser así rápidos, yo lo veo así, o sea, es insaciable en cuanto había dicho, se había vislumbrado por ahí de un mes más para los aranceles y ya volvió a decir, no, el lunes 3 de marzo los aranceles del 25% lo cambia van. todo de manera tan arbitraria, hasta Entonces, los nombres de las cosas. actúa por ocurrencia, actúa tiene un pobre control visceral. de impulsos. Sí, sí. Entonces, el problema con Donald Trump es que siempre ha estado acostumbrado a mandar como jefe, como dueño, como empresario, como magnate, y así quiere llevar la administración de un país. Entonces, suena dictatorial, como decía Susana hace un momento, pero hay que reconocer eso. O sea, el perfil no es un perfil de mando con templanza, con sensatez, con... Pero Javier y Olmo y Alejandro, Estados Unidos también tiene división de poderes. También existe un órgano legislativo, también existe un Congreso. ¿Dónde están? Porque el señor actúa como burro sin mecate, perdón, pero no hay nadie que lo contenga ni siquiera en su propio país. El Poder Judicial de Estados Unidos ya le ha dado reversa a varias órdenes ejecutivas que pretendía. Por ejemplo, el eliminar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Dijeron, esto no es posible, y le dieron para atrás. Y como esa hay 2 o 3 más que ahorita no las recuerdo, a lo mejor Olmo sí, pero por ejemplo, eso ya la Corte le dijo... Oiga, creo eso. Si me permites en lo que dices, que se me ha totalmente acertado, un punto importante es cómo administrar nosotros como país las fichitas de intercambio que tenemos. Exacto. Ese es el tema que das con ese tema. En el tablero de ajedrez, ¿verdad? ¿Qué pieza sacrificamos y qué pieza conservamos? Y en lo que comentas coincido contigo. El Poder Judicial, efectivamente, por ahí decía un magistrado en Estados Unidos que nunca había visto algo tan burdo como el tema de la pérdida de la nacionalidad producto del nacimiento en Estados Unidos. Pero coincido contigo, es más, hasta se hacen a propósito para que el presidente tenga una excusa de tener cierta oposición en el Poder Judicial en cosas muy importantes. Él mismo no es una persona... ¿Crees que fue parte del juego? Creo que sí, creo que que le den para atrás en eso, mantiene contento a su grupo fuerte, porque después del atentado en el Capitolio se fortaleció de una manera impresionante por la dureza de su... La audacia. Pero también creo que son cosas... Lo dice el magistrado, me hicieron palabras muy claras. Nunca he visto algo tan burdo como esa medida, pero creo que está políticamente, al menos hábilmente jugada, claro, porque puede perfectamente perder con eso sin perder absolutamente nada. Y las decisiones importantes, ahí veo complicado que el Poder Judicial realmente juegue un rol. Se atraviese. ¿Cómo le fue a él mismo con su juicio? O sea, llegó a la presidencia habiendo sido declarado culpable. Totalmente. ¿No? ¿Y qué pasó con el Congreso? Tampoco. Y el asunto es que está ejerciendo como dice Javier, como dueño, jefe y magnate, una política brutal. Totalmente. Y creo que los ejemplos que van dando, ahora sí que dicen, si parece pato, caminan como pato y hace cuac cuac, es un pato. Seguro. Y todavía a veces nos queremos aferrar a figuras como la separación de poderes y el diálogo entre congresos, pero ya es más producto del romanticismo. A mí los actos últimos que ha hecho es un ejercicio duro y puro del poder. No sé qué ven ustedes. Y lo importante es cómo negociar. No, hay una frase que dicen los políticos: el poder se ejerce y se demuestra. El punto es, pues tampoco vas a hacer una carnicería tratando de ejercer y demostrar el poder. Y el punto aquí es cuánto le va a aguantar el Congreso, aunque sea de su partido y aunque tengan un dominio total y se sientan ahorita como los dueños del país y como las élites del país. Digo, creo que hay que revisar un poco más despacio el discurso de Biden el último día de su presidencia, en donde dijo, la oligarquía económica está llegando al poder y tengan cuidado con lo que viene. Entonces, yo no sé qué tanto el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo bastante noble, y porque una cosa es el gobierno de los Estados Unidos, a los que de afuera los ven como los halcones, y otra cosa es el pueblo de los Estados Unidos, ¿qué tanto va a levantar la cabeza en algún momento dado y va a decir, a ver, porque salieron a las calles con el tema de los migrantes,
Y en Sí. California, por ejemplo, Sí, hubo movilización. Claro. está muy duro el movimiento. O sea, cuando yo esperaría movilizaciones en México, salieron a las grandes ciudades santuario de los Estados Unidos a protestar y a decir, a ver, aquí los vamos a cuidar. Sí, Incluso hubo los alcaldes, gobiernos, hubo alcaldes los alcaldes y y el gobernadores. gobernador de California. Totalmente. Bueno, sea- estamos ya frente a la recta final de este espacio de la nocturna. Mi compañero Alejandro Silva, que básicamente es el que diseñó esta mesa para el día de hoy. Te toca a ti bajar el tren de aterrizaje. Tenemos Bien. 12 minutos de regreso de esta pausa y pues vamos a tratar de encontrarle conclusiones a esta novela que parece apenas comienza. Volvemos. Alejandro Silva, vamos al bloque de conclusiones, si se puede. Claro, ¿verdad? Que como ya acordamos aquí, ¿no? Va a ser espectacular dentro de lo que se pueda, van a intentar mantener esa espectacularidad. Creo que a la base de Trump le interesa este tema, pero le interesan muchos más que también él está manejando a su manera. A México nos afecta en lo anímico, la gente mexicana, ¿no? Le encanta el bandido bueno, ¿no? Entonces tendemos a romantizar a veces a los criminales, ¿no? Sí. Pero las consecuencias no se han vislumbrado todavía, no hemos visto reacciones, o al menos no todavía en ese momento. Si bien cuando se va Biden y se llevan al Mayo, desestabilizan Sinaloa. Algo que sí le comparto un poco a Andrés Manuel cuando lo dijo es que, pues sí, Sinaloa estaba tranquila hasta que te llevaste al Mayo, ¿verdad? Pero esa tranquilidad, esa paz narca tampoco es buena, paz ¿no? narca, Tampoco es buena. Esa destabilización, ahí se están enfrentando los hijos del Chapo con la gente del Mayo. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que se pongan de acuerdo. Mira, pues ahora resulta que ahora somos como los colombianos en los 80s, ¿verdad? Somos extraditables y somos moneda de cambio con los gringos, pues vamos a juntarnos ahora sí otra vez, vamos a jalar todos juntos y a enfrentar al gobierno mexicano en el peor de los casos. Claro. Y a lo mejor los casos es, bueno, nuestro negocio es pasar mercancía para allá, drogas para allá, pues vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Y a dejar las operaciones, ¿no? Sí vería yo un periodo de inestabilidad en seguridad pública, porque toda esa gente, que un estudio que decía que había como 250,000 de, no es cierto, algo así como 25 millones de personas en México que vivían del crimen organizado, ¿no? Un famoso estudio, que empleaba más gente que FEMSA, que Bimbo, que Cemex, ¿no? Entonces, esa economía pues se va a ver afectada, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde, ¿no? Ahora, si se van a fragmentar los cárteles grandes en organizaciones pequeñas y no van a tener ese mismo financiamiento, porque finalmente para poder movilizarse, para confrontarse, como hemos visto en videos en redes sociales, en Tamaulipas, en el mismo Sinaloa, en Michoacán, ¿no? En la Sierra de Guerrero, pues ocupas mucho dinero, ¿no? Si empezamos a ver una precarización de los mismos grupos criminales que se están enfrentando, va a ser un síntoma de que sí les pegaron duro o que cuando menos están en ese momento descabezados y no están teniendo dinero para sobrevivir. Puede suceder que dejen tirados los cuernos de chivo, ¿no? Yo y quiero los monstruos. decirles que rápidamente, si me preguntan, ¿tú crees que con esto se va a terminar el narcotráfico? La respuesta sería no. Y tampoco se va a acabar ni las adicciones ni el consumo de drogas desaforado que hay en Estados Unidos. Lo que sí puede suceder es que se los compliquen más y que entonces se disparen otras de las muchas actividades criminales de estas organizaciones, como es el secuestro, como es el tráfico de personas, como es la piratería, la pornografía infantil y todas esas cochinadas a las que también se dedica el crimen organizado, ¿no? Entonces, el hecho que les quites un área de actividad no significa que no se vayan a disparar o a potencializar otras. No sé. Yo lo que veo, antes para preguntarle a Olmo, yo lo que veo aquí también es un tema de necesidad de que el Estado mexicano y el sistema de justicia funcione, porque nos podemos quejar todo el día, ¿no? De que los gringos consumen mucha droga y por su culpa existe esto, pero si no hay
un Estado de Derecho fuerte que diga, bueno, pues tú vendes drogas y yo te detengo, si te pesco, pues te detengo, ¿no? Y no estás compitiéndole al Estado con sus funciones, que eso es lo realmente importante. Sí. En Estados Unidos, cuando desarticulan a las 5 familias mafiosas en los 90s, y a principios de los 2000, la intención no era tanto que no hubiese crimen organizado, sino que ese crimen organizado no se enquistara en la sociedad y no compitiera con el Estado, claro, el monopolio de la seguridad y la violencia, ¿no? Tienes razón. Ese sería mi comentario con Olmos. Y veremos o podría haber una conciencia del Estado mexicano. Ok, lo que se quede aquí lo tengo que combatir yo. Creo que efectivamente hay un poder paralelo que es totalmente preocupante. Va a ser una coyuntura interesante y bueno, a lo mejor hay varios poderes paralelos, porque obviamente está el tema del crimen organizado, pero desde las autodefensas, sí, hay un vacío en la prestación de servicios elementales por parte del Estado que alguien lo llena a su manera o con ciertas características o aristas. Creo que toda esta coyuntura hubiese sido al menos menor, porque yo creo que Estados Unidos, cualquier imperfección que hubiéramos tenido en este momento las hubiera exponenciado para justificar lo que está haciendo, pero tener un Estado más fortalecido producto de esto, que va a ser interesante, nos puede tener muchos beneficios a la larga y al mediano plazo. Así es una coyuntura interesante para reordenar y reformular, sí, deficiencias que tenemos estructurales como país. Y aprovecho un poquito porque eso muy bien un comentario que hice anteriormente, esto nos va a dar también una importante forma de entender los tiempos. Tenemos en Estados Unidos la necesidad de lidiar con un presidente muy particular, un gran comunicador, lo que sea, de cada quien a su manera y con sus defectos, pero la lealtad de Donald Trump en grupos que pareciera ser que son antagónicos, antinaturales, como los latinos, fueron porque la justificación que yo entendía de ellos que era la parte económica. Sí. Si la cartera está feliz, sí, mi lealtad está con el presidente. Eso, como bien comentas, perfectamente planteado, claro, estoy de acuerdo, está bien debatible. Entonces, habría que ver cómo la presidenta o como país podemos jugar con el tiempo político, porque están batallando y duro. Entonces, la lealtad ya se va a acabar y las fuerzas de las oposiciones internas se van a aumentar en la medida que lo económico no esté funcionando. Entonces, ahí, a ver cómo manejar. Nosotros, fortalecernos como país es, por así decirlo, algo irremediable, irrenunciable, sí, y urgente. Pero va a ser así como dice la frase, un ojo al gato y otro al garabato. Y no cabe duda que Esteban Moctezuma, que Marcelo Ebrard van a tener pues roles muy importantes que desempeñar en los próximos días, que viene una negociación súper intensa, Javi. Por supuesto, o sea, la renegociación del TEMEC y todo lo que viene en lo inmediato, ya ven que fueron a Washington a hacer esta negociación los dos titulares, los 3 titulares de seguridad, sí, junto con Marcelo Ebrard. Bueno, Aquí el tema que viene es negociación. O sea, si la economía se cae en los 2 lados de la frontera, cuidado con el despertar de la masa, del, sí, pueblo que siente la cartera vacía y que el gobierno no le está respondiendo. Claro. O sea, de los 2 lados de la frontera hay esa necesidad de tener la cena llena de despensa y de decir, a ver, este gobierno está siendo un gobierno que satisface mi expectativa porque está generando empleos y está haciendo posible que mi economía, mi microeconomía mejore. O sea, hay una frase, claro, que decía, que la dijo Colosio días antes aquí en la universidad, antes del atentado. Dice, hagamos de las buenas finanzas nacionales buenas finanzas familiares. Si los gobiernos no son capaces de llenar esa expectativa del votante, se van a levantar. Y desde el primer momento que Donald Trump levantó la espada contra la migración, hubo manifestaciones. Entonces, habrá que ver si cumple con esa expectativa y si no pasará como dicen algunos analistas económicos, se va a dar un tiro en el pie con el tema de los aranceles, porque va a encarecer su mercado interno automotriz. Porque el 40% de los automóviles que se venden en los Estados Unidos, y sobre todo los económicos, están hechos en México. Entonces, en automático se va a disparar un 25% el costo, se van a indexar al consumidor final. ¿Y qué va a pasar? Pues la economía interna de Estados Unidos va a empezar a tener una crisis. O sea, los vendedores de autos van a tener una caída y los compradores potenciales, que son las clases medias y clases media-baja, claro, pues también van a ver mermado su poder de compra. Y no solamente en eso, en otros muchos productos que provienen de México y de Canadá. O sea, alimentos también. O sea, habrá que ver qué tanto beneficio en el mediano plazo y qué tanto le va a pegar a la economía
de los dos países. Sí, me queda claro que Trump está todavía en su luna de miel, ¿verdad? O sea, y todos esos anuncios espectaculares de que le entregan los 29 narcos, regañar a Zelensky, ¿verdad? En la oficina oval, todos son acciones de comunicación política y de discurso, ¿no? Si lo que podemos entender ahí de por qué votaron los latinos y los afroamericanos por Trump, es eso, es la economía. Claro. O el hecho del abandono también de las políticas demócratas, ¿no? En lugar de ver por los ciudadanos norteamericanos, los contribuyentes, como le dicen ellos, ¿no? Veías por inmigrantes que ni siquiera tenían la ciudadanía, ¿no? Y que no sabías si en algún momento iban a registrarse para votar, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que ver si no levanta la economía, que creo que hasta ahorita no está tan contraída en Estados Unidos, pero como dice... La estaba levantando Biden, ¿no? Es que ya no, ahora sí que como dijo algún expresidente de Tigres, su genio todo ya fallecido, dijo, no perdimos, se nos acabó el tiempo. Fue lo que le pasó, un campeonato con el Atlante, que con Cruz Azul. En tiempos extras lo perdieron. Lo que le pasó a Biden, o sea, no perdió, se les acabó el tiempo. Ya no, si han tenido otro año más de presidencia, probablemente hubieran volteado las masas a decir, oye, ya está mejorando la economía. O sea, los indicadores que dejó no eran tan malos. Sí, se cruzaron pero varias no cosas. le estaba mejorando la... Bueno, el problema ahí fue ya de facultades, ¿no? Sí, eso también le afectó mucho y se lo remarcaron demasiado. Y eso finalmente le tumbó su reelección. Claro. Que entró Kamala de emergente demasiado tarde para mi gusto. Sí. Y pues ahí está la consecuencia. Pero habrá que ver todo lo que viene en términos, yo creo que lo que viene es político, puras negociaciones. Sí, puras negociaciones y creo que estaríamos en una mejor posición de negociar si empieza a tener problemas internos Estados Unidos. No estaríamos en una posición buena de negociar si Estados Unidos tiene problemas internos porque se va a ensañar con nosotros. Tampoco si ve que empieza a perder el apoyo, va a decir, bueno, necesito presionar más a los mexicanos, ¿verdad? O sea... No nos va a ir bien si a Trump le va mal. Muy bien, hemos llegado al final de este espacio de la nocturna. Por favor, siéntanse en toda la confianza de seguirnos también en nuestras redes sociales. Vamos a estar en YouTube y estamos en Facebook. Si ustedes gustan compartir con nosotros sus puntos de vista, son valiosísimos para nosotros. Olmo Guerrero, muchas gracias. Javier Sepúlveda, muchas gracias. Y Alejandro, excelente tema. Gracias. Perfecto. Nosotros lo esperamos el próximo domingo aquí mismo, en La Nocturna. Gracias. Hasta entonces.